Marido humilla a su mujer por su trabajo humilde, pero el dueño de una multinacional cambia su vida. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Carolina despertó, como cada mañana, antes de que el primer rayo de sol asomara entre las cortinas del pequeño departamento que compartía con su esposo, Leonardo. Se levantó en silencio, cuidando de no hacer ruido, aunque sabía que de todos modos él no se molestaría en acompañarla en su rutina tempranera. Desde hacía ya varios años, era ella quien sostenía el hogar con su trabajo de limpieza en uno de los edificios corporativos más lujosos de la ciudad. Mientras se ponía su uniforme impecablemente planchado la noche anterior, miró de reojo a Leonardo, quien dormía profundamente, con el rostro relajado de quien no lleva preocupaciones en el alma. Carolina sonrió con tristeza. Hacía tiempo que había dejado de esperar un cambio. Leonardo siempre hablaba de grandes planes. Una empresa propia, un ascenso soñado, un proyecto innovador que lo catapultaría al éxito. Palabras hermosas que nunca se materializaban más allá de la mesa del comedor, entre tazas de café frío y discursos cada vez más huecos. En la cocina, Carolina preparó su modesto desayuno, un par de tortillas con frijoles y un café soluble. Mientras comía de pie, repasaba mentalmente las tareas del día. Llegar a tiempo al edificio, limpiar los pisos ejecutivos antes de la llegada de los jefes, reabastecer los baños, asegurarse de que los salones de juntas estuvieran impecables. Cada tarea, aunque sencilla para otros, era una pieza clave en su pequeña estrategia para mantener su empleo y el modesto ingreso que les permitía pagar la renta, el gas, la luz y de vez en cuando algún pequeño lujo, como una película en la televisión o una pizza los fines de semana. Antes de salir, dejó un par de billetes y algunas monedas en la mesa. Sabía que Leonardo diría más tarde que saldría a buscar trabajo, que haría contactos, que hoy sí sería el día en que todo cambiaría. Carolina quería creerle, siempre quiso, pero la realidad era un espejo que, cada vez que lo miraba, le devolvía la imagen de un hombre atrapado en su propia arrogancia. Caminó hasta la estación del metro como hacía cada mañana. A esas horas, la ciudad aún estaba adormecida, con el aire frío mordiendo las mejillas y las luces de neón parpadeando sin fuerza. Durante el trayecto, pensaba en su madre, quien solía decirle: «El trabajo digno es un honor, hija. Nunca te avergüences de ganarte el pan con honestidad». Esa voz interna era su ancla cuando las burlas o las miradas despectivas intentaban minar su autoestima. Llegó al edificio justo cuando el reloj marcaba las 6 de la mañana. Saludó a sus compañeras, mujeres curtidas como ella, algunas mayores, otras jóvenes, pero con el mismo brillo cansado en los ojos. Se cambiaron en el vestidor, dejando atrás sus identidades personales para enfundarse en los uniformes color azul marino que las convertían en invisibles ante los ojos de los ejecutivos que caminarían por los pasillos más tarde. Mientras restregaba el suelo de mármol del vestíbulo principal, Carolina pensaba en Leonardo. No podía negar que alguna vez lo había admirado profundamente. Era encantador, de palabra fácil, lleno de sueños que parecían tan grandes que a su lado ella se sentía parte de algo más importante. Él solía prometerle que algún día ella no tendría que trabajar más. «Serás la reina de mi imperio», le decía entre bromas y caricias cuando apenas eran novios. Pero los años pasaron, los sueños se hicieron excusas y la admiración se fue convirtiendo en una mezcla amarga de lástima y resignación. Las primeras tensiones aparecieron poco después de su segundo aniversario de bodas. Leonardo había perdido otro empleo, esta vez por diferencias con su jefe, según su versión. Carolina, aunque preocupada, asumió sin quejarse las cargas económicas mientras él encontraba algo a su altura. Pero esas alturas parecían siempre inalcanzables.
Con el tiempo, Leonardo comenzó a mostrar un desprecio apenas disfrazado hacia el trabajo de Carolina. En reuniones familiares, soltaba bromas hirientes que hacían reír a algunos, pero dejaban a Carolina con un nudo en la garganta. «Mi esposa tiene un futuro brillante, como gerente de trapeadores», decía, alzando la copa y riendo como si fuese un gran comediante. A veces, en privado, le decía que si al menos consiguiera un empleo más digno, no tendría que avergonzarse tanto frente a sus amigos. Carolina soportaba todo en silencio, refugiándose en la certeza de que su esfuerzo no era en vano. Cada factura pagada, cada plato de comida en la mesa, era su prueba silenciosa de amor y compromiso, aunque nadie más pareciera verlo. Aquel día, mientras pulía una de las salas de juntas, se preguntó en qué momento había dejado de creer en las palabras de Leonardo. Tal vez había sido una mañana años atrás, cuando encontró bajo la cama una pila de currículums arrugados que nunca había entregado. O quizás fue la noche en que regresó borracho, con la mirada perdida, diciendo que el mundo no entiende a los genios como yo. La verdad era que Leonardo no buscaba oportunidades. Esperaba que el éxito le llegara como un regalo del cielo, mientras ella se deslomaba en silencios interminables. Al terminar su turno, ya entrada la tarde, Carolina regresó al departamento. Encontró a Leonardo en el sofá, con los ojos fijos en la televisión, viendo un programa de concursos donde los participantes ganaban premios millonarios respondiendo preguntas triviales. «¿Cómo te fue, amor?», preguntó él, sin apartar la vista de la pantalla. «Bien, como siempre», respondió ella, dejando su bolso en la silla. Leonardo asintió distraído y luego comentó: «Deberías considerar trabajar en un lugar más elegante, ¿no? No está mal soñar un poquito». Carolina apretó los labios, conteniendo la respuesta que le quemaba en la lengua. No quería discutir. No esa noche. No otra vez. Se dirigió a la cocina, sacó unas sobras del refrigerador y preparó la cena. Mientras movía las sartenes, pensaba en cómo su vida parecía un ciclo inmutable. Trabajar, sostener, soportar. Esa noche, acostada en la cama junto a Leonardo, quien roncaba plácidamente, Carolina se quedó mirando el techo, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación burbujeando en su interior. No podía seguir viviendo esperando que algo cambiara mágicamente. Sabía, muy dentro de ella, que si quería una vida diferente tendría que construirla con sus propias manos, como había construido todo lo demás. Y aunque aún no lo sabía, el destino ya había comenzado a mover sus hilos en silencio, preparando para Carolina una oportunidad que cambiaría su vida para siempre. El salón principal de la casa de los padres de Leonardo estaba decorado con globos dorados y serpentinas brillantes. Era el cumpleaños número 60 de su padre, un evento que había reunido a toda la familia Estrada, una familia que, aunque venida a menos en fortuna, todavía se aferraba a las apariencias como a un salvavidas en mar abierto. Carolina se sentía incómoda desde que cruzó la puerta, con su vestido sencillo y su cabello recogido en una trenza apretada. Sabía que, entre aquella gente, su trabajo sería tema de cuchicheos y miradas por encima del hombro. Desde el primer momento, Leonardo se dedicó a pasearla como trofeo marchito entre los invitados, presentándola con una sonrisa cargada de ironía. «Aquí está mi esposa, Carolina, la que mantiene la casa más limpia que un quirófano», decía, provocando risitas disimuladas. Carolina sonreía forzadamente, sintiendo cómo cada palabra le clavaba una espina en el corazón. Intentaba convencerse de que Leonardo solo bromeaba, que era parte de su humor ácido y que en el fondo la respetaba. Pero en su mirada había algo más, una satisfacción cruel, como quien pisa algo pequeño solo para recordar que tiene poder. Durante la cena, Leonardo no se contuvo. Entre copa y copa de vino barato, su lengua se volvió más filosa. «¿Saben?»,
A veces me pregunto si algún día Carolina se animará a cambiar de herramientas. En lugar de escobas, quién sabe, tal vez aspiradoras de lujo, comentó mirando a su primo Horacio, quien soltó una carcajada estruendosa. Carolina bajó la mirada a su plato, moviendo distraídamente el tenedor sobre el puré de papa. Sus mejillas ardían, pero se negó a derramar una sola lágrima frente a ellos. «Deberías estar agradecido, hijo», dijo la madre de Leonardo, una mujer de expresión dura. «Al menos ella sí sabe trabajar, no como otros que se llenan la boca de proyectos y no concretan nada». La sala quedó en silencio por un instante. Leonardo apretó los labios, molesto, pero se recuperó rápidamente, buscando una nueva víctima para su humor, y esa víctima seguía siendo Carolina. «Sí, claro, trabajadora es», dijo con un tono cínico. «Pero bueno, tampoco es que necesites un doctorado para trapear pisos, ¿verdad?». Las risas regresaron, algunas incómodas, otras abiertas. Carolina sentía que el suelo bajo sus pies se abría poco a poco, tragándose su dignidad. Cada carcajada era una bofetada invisible, cada mirada de pena o burla era un peso sobre sus hombros. Cuando finalmente pudo escapar al baño, cerró la puerta y apoyó la frente contra el espejo. Se miró largamente, como buscando en su reflejo a la mujer que alguna vez soñó ser. Sus ojos estaban vidriosos, pero no lloró. No podía, no debía. Si lloraba, sería darle la victoria a quienes pensaban que valía menos por el trabajo que hacía. Tomó aire profundamente, se lavó la cara con agua fría y regresó a la sala con la espalda recta, aunque por dentro se sintiera hecha trizas. La noche continuó, y aunque Leonardo bajó un poco la intensidad de sus comentarios, el daño ya estaba hecho. Carolina se sentía como un adorno fuera de lugar, invisible para quienes preferían evitarla, objeto de chismes para quienes buscaban entretenerse a su costa. Semanas después, en una reunión con los amigos de Leonardo en un bar modesto, la historia se repitió. Leonardo, entre bromas y tragos, no dudó en usarla nuevamente como blanco. «Carito es la reina de los pisos encerados», dijo levantando su cerveza. «Ojalá un día me invite a su imperio de cubetas». La risa de los presentes fue ensordecedora. Carolina, sentada en una esquina, apretó las manos sobre sus piernas para no levantarse y salir corriendo. Había algo cruel en esa dinámica que se repetía una y otra vez. Ella siempre era la que cargaba con las responsabilidades, mientras él cosechaba simpatías a costa de su dolor. Esa noche, al volver al departamento, el silencio entre ellos era espeso, casi tangible. Leonardo, envalentonado por el alcohol, no notó o no le importó el temblor contenido en las manos de Carolina. «¿Qué te pasa ahora?», preguntó despectivamente al ver su expresión cerrada. Carolina lo miró, intentando encontrar en su rostro al hombre que alguna vez la había hecho soñar. Pero solo vio egoísmo, indiferencia y una soberbia construida sobre promesas rotas. «Nada», respondió en voz baja, caminando hacia el dormitorio. Mientras se desvestía, pensó que había algo profundamente roto entre ellos, algo que tal vez nunca podría repararse. En otra ocasión, durante el cumpleaños de su sobrino, Leonardo llevó su humillación a un nuevo nivel. Con todos reunidos en el patio trasero, organizó una especie de premiación improvisada, en la que otorgaba diplomas ficticios a los presentes. Cuando llegó el turno de Carolina, le entregó un trozo de cartón decorado con brillantina que decía: «Premio a la mejor pulidora de pisos del año». Todos rieron, algunos de manera incómoda, otros abiertamente. Carolina aceptó el cartón sin decir palabra, sonriendo apenas, mientras por dentro sentía cómo su autoestima se desgarraba un poco más. Esa noche, mientras doblaba cuidadosamente el cartón antes de tirarlo a la basura, entendió algo que la estremeció. Leonardo no iba a cambiar. No era solo una fase, no era el estrés, ni la frustración. Era su verdadero rostro, y ella había estado demasiado ciega o demasiado enamorada para verlo antes.
Los días siguientes fueron aún más duros. Carolina notaba cómo, incluso fuera de las reuniones familiares o sociales, Leonardo se permitía comentarios despectivos en público. En el supermercado, cuando ella buscaba productos en oferta para ahorrar unos cuantos pesos, él soltaba frases como: ¿por qué no pides descuento, señora de la limpieza? En la fila del banco, cuando ella depositaba parte de su sueldo en su cuenta de ahorros, él comentaba: no vayas a ensuciar el mostrador, amor. Cada palabra era una puñalada, y aunque los extraños no entendieran el trasfondo, Carolina sentía que el mundo entero era testigo silencioso de su degradación. Poco a poco, Carolina comenzó a retraerse. Hablaba menos, sonreía menos. Su mundo se redujo a los turnos interminables en el edificio corporativo, donde al menos su trabajo era valorado, aunque su persona fuera invisible. Y aunque su cuerpo seguía cumpliendo con las rutinas diarias, su espíritu se encogía un poco más cada día. En sus noches de insomnio, tendida en la cama junto a Leonardo, quien dormía ajeno a su dolor, Carolina se preguntaba en qué momento había permitido que la convirtieran en una sombra. Se preguntaba si alguna vez tendría el valor de buscar algo mejor. Algo que no implicara sacrificar su dignidad para mantener la paz. Lo que no sabía era que la vida, siempre silenciosa, siempre atenta, le preparaba un encuentro inesperado que sería la chispa para encender la hoguera de su renacimiento. Las luces del edificio corporativo brillaban con un fulgor especial aquella noche. Era el evento de fin de año, un festejo que reunía a directivos, empleados de alto rango y socios importantes. El vestíbulo había sido transformado en un salón de gala, con cortinas de terciopelo, mesas cubiertas con manteles blancos y candelabros que reflejaban destellos dorados en cada superficie pulida. Música suave llenaba el aire, mezclándose con el murmullo de conversaciones elegantes y el tintinear de copas de cristal. Carolina, que había terminado su turno regular al mediodía, ya se encontraba en casa cuando recibió la llamada urgente de su supervisora. Había ocurrido un accidente en la zona VIP. Una bandeja de bebidas había sido derramada justo en el área donde estarían los invitados más importantes, y necesitaban que alguien de absoluta confianza acudiera de inmediato. Sin pensarlo dos veces, Carolina se cambió de ropa, se ató el cabello en un chongo apurado y salió rumbo al edificio, dejando atrás la cena fría y la promesa rota de Leonardo, quien ni siquiera se molestó en preguntar a dónde iba. Cuando llegó, el ambiente ya era diferente. Había seguridad adicional, empleados uniformados corriendo de un lado a otro, y un aire de urgencia disimulada bajo sonrisas tensas. La supervisora la condujo rápidamente a la zona del incidente, una elegante terraza interna reservada para los grandes nombres de la compañía. El piso de mármol estaba empapado de vino tinto y champaña. Cerca, una bandeja de plata volcada yacía sobre el suelo, y un grupo de hombres trajeados murmuraban con fastidio, lanzando miradas de reprobación. En medio del pequeño caos, un anciano de cabello blanco y andar algo torpe se esforzaba por recoger algunos vasos rotos. Carolina no dudó. Se acercó con calma, arrodillándose junto a él para ayudarlo. «Permítame, por favor», dijo con una voz tranquila, casi maternal, mientras tomaba los pedazos de cristal con sumo cuidado. El hombre la miró con unos ojos grises cargados de una sabiduría serena. No protestó. Al contrario, soltó una leve sonrisa de gratitud y se dejó asistir. Mientras Carolina limpiaba el líquido derramado y aseguraba la zona para evitar accidentes, el anciano se quedó observándola en silencio. No era solo la destreza con la que se movía, ni su eficiencia tranquila, era la dignidad que emanaba de cada uno de sus gestos, como si estuviera realizando el acto más importante del mundo. Un joven empleado de protocolo se acercó rápidamente tratando de apartarla. «No se preocupe, señor Estrada, ya nos encargamos», dijo con voz nerviosa, sudando frío. Carolina se congeló un instante al escuchar el nombre. Estrada no era cualquier apellido.
Sin embargo, no alzó la mirada ni dejó de trabajar. Terminó de limpiar la superficie, acomodó la bandeja a un lado y ofreció una servilleta de lino al anciano, que aceptó con una pequeña inclinación de cabeza. «Muchas gracias, señorita», dijo él, dejando la frase en el aire. «Carolina, señor», respondió ella, apenas levantando la vista lo suficiente para mirarlo a los ojos. Don Rodrigo Estrada asintió, como si hubiera confirmado algo que solo él sabía. «Un gusto, Carolina». «No cualquiera trabaja con el corazón», añadió en voz baja tan solo para que ella escuchara. Carolina sonrió brevemente, un gesto tímido, y siguió su labor hasta dejar el área impecable. Cuando terminó, dio media vuelta y se retiró sin buscar reconocimiento, como era su costumbre. En su mundo, el trabajo bien hecho era su propio premio. Don Rodrigo la observó alejarse, su mente trabajando a una velocidad distinta. Había aprendido a lo largo de su vida que la verdadera grandeza no siempre se encontraba en los puestos más altos, sino en aquellos que, sin saberlo, sostenían el peso de las grandes estructuras con su esfuerzo invisible. La fiesta continuó sin mayores incidentes. Risas, brindis y promesas de un próspero año nuevo llenaron el aire. Sin embargo, en un rincón discreto de la terraza, don Rodrigo no dejó de pensar en la mujer que había mostrado más dignidad en 10 minutos que muchos de sus ejecutivos en toda su carrera. Mientras Carolina guardaba sus materiales en el pequeño cuarto de servicio, su supervisora se le acercó. «Buen trabajo, Caro», le dijo, dándole una palmadita en el hombro. «El jefe estaba ahí y todo salió perfecto. Nos salvaste». Carolina agradeció el comentario con una sonrisa cansada, pero en su interior no sentía que hubiera hecho nada extraordinario. Solo había cumplido con su deber, como siempre. Cuando salió del edificio aquella noche, la ciudad le pareció diferente. El aire frío le golpeaba el rostro, pero había algo cálido creciendo dentro de ella. Tal vez era la satisfacción de haber enfrentado otra jornada con la frente en alto. Tal vez era algo más, algo que aún no alcanzaba a comprender. Lo que Carolina no sabía era que desde una ventana alta, don Rodrigo seguía sus pasos con una mirada llena de curiosidad y respeto. Había pedido discretamente a su asistente personal que averiguara todo lo que pudiera sobre ella: su nombre completo, su historial laboral, su antigüedad en la empresa. No era por compasión ni por caridad. Era porque había visto en Carolina algo que ya escaseaba en el mundo corporativo: verdadera integridad. En los días que siguieron, la rutina de Carolina continuó como siempre. Se despertaba antes del amanecer, tomaba el metro abarrotado, cumplía con sus tareas invisibles. Pero pequeños cambios comenzaron a aparecer. Recibió una felicitación oficial del Departamento de Recursos Humanos, un bono sorpresa en su nómina, y un par de gerentes de piso empezaron a saludarla por su nombre, algo que jamás había ocurrido. Leonardo, por su parte, no pareció notar nada de esto. Seguía inmerso en sus fantasías de grandeza, desestimando cualquier comentario de Carolina sobre su trabajo con un gesto desdeñoso. Una tarde, mientras limpiaba los elevadores, recibió un mensaje urgente en su pequeño radio de servicio. Debía presentarse en la oficina ejecutiva del piso 32. Confundida y nerviosa, Carolina subió en el elevador, ajustándose el uniforme y repasando mentalmente si había cometido algún error. Llegó a la recepción, donde una secretaria impecablemente vestida la recibió con una sonrisa cordial. «El señor Estrada desea verla», dijo, indicándole una puerta doble de madera oscura. Carolina tragó saliva. ¿Qué podía querer un hombre como él, de alguien como ella? Empujó la puerta con cautela y entró. La oficina era amplia, con ventanales que ofrecían una vista majestuosa de la ciudad iluminada. Detrás de un escritorio imponente, don Rodrigo Estrada la esperaba, sonriendo de manera franca. «Carolina», saludó. «Gracias por venir.
Ella asintió, con las manos entrelazadas frente a ella, tratando de disimular el temblor de sus dedos. «Usted me ayudó el otro día de una forma que va más allá de limpiar un derrame», comenzó don Rodrigo. «Usted me mostró algo que muchas veces olvidamos en este mundo de prisas y apariencias. La importancia del respeto y la dignidad en el trabajo, sea cual sea». Carolina no sabía qué decir. Se limitó a escuchar, sintiendo que su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. «Por eso quiero hacerle una propuesta», continuó él. «No solo quiero agradecerle, quiero darle la oportunidad de crecer. He dispuesto una beca de estudios para usted y, si acepta, también le ofrezco un nuevo puesto dentro de la empresa, en el área administrativa. Sé que puede lograr grandes cosas, Carolina». El silencio que siguió fue denso, cargado de incredulidad y emoción contenida. Carolina sentía que todo su mundo, hecho de rutinas y resignación, tambaleaba bajo sus pies. No era un sueño, no era una burla, era real. Don Rodrigo le extendió una carpeta con toda la información. Carolina la tomó con manos temblorosas, parpadeando rápidamente para contener las lágrimas que amenazaban con traicionarla. Esa noche, al caminar de regreso a casa, el aire frío no fue suficiente para apagar el fuego que se había encendido dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, Carolina sintió que algo extraordinario había entrado en su vida y estaba decidida a no dejarlo escapar. Don Rodrigo Estrada era un hombre metódico, acostumbrado a observar más allá de las apariencias. Durante décadas había construido su imperio empresarial confiando en algo más que los currículums brillantes o los apellidos influyentes. Confiaba en su instinto, ese sexto sentido que le había permitido distinguir a las personas valiosas en medio de la multitud. Por eso, cuando Carolina se cruzó en su camino de manera tan inesperada, no se conformó con la impresión inicial. Decidió investigar. La mañana siguiente al evento, convocó a su asistente personal, Marcela, una mujer eficiente de cabello recogido en un moño severo y modales impecables. Sin muchos rodeos, don Rodrigo le encargó la tarea. «Quiero saber todo sobre ella», dijo, deslizando un papel con el nombre completo de Carolina escrito a mano. «Pero discretamente, Marcela. Nadie debe sospechar nada». Marcela asintió sin hacer preguntas. Sabía que cuando don Rodrigo hablaba de discreción, no era una sugerencia, era una orden. El proceso comenzó casi de inmediato. Utilizando sus contactos en recursos humanos, Marcela obtuvo acceso al expediente de Carolina. El archivo era delgado en comparación con otros, pero lo que contenía era revelador. Había ingresado a la empresa hacía más de 8 años como personal de limpieza de base, sin una sola falta injustificada en todo ese tiempo. Cada evaluación de desempeño era ejemplar. Supervisores distintos, en años diferentes, coincidían en describirla como dedicada, respetuosa, proactiva y sobre todo con una actitud de liderazgo natural. Marcela fue más allá. Habló, bajo la excusa de una auditoría interna, con varios empleados del edificio, recepcionistas, guardias de seguridad, personal de mantenimiento. Todos, sin excepción, tenían una palabra amable para Carolina. Algunos contaban anécdotas, cómo organizaba a sus compañeras cuando había eventos grandes, cómo tomaba la iniciativa para cubrir ausencias sin esperar instrucciones, cómo ayudaba a nuevos empleados a integrarse sin buscar reconocimiento. Pero hubo un detalle que llamó particularmente la atención de Marcela. Una de las supervisoras de limpieza, una mujer de nombre Teresa, relató que meses atrás hubo un incidente en uno de los pisos ejecutivos. Una fuga de agua había puesto en riesgo documentos importantes. Los trabajadores de oficina no sabían cómo reaccionar, pero fue Carolina quien, sin dudarlo, organizó un equipo improvisado, protegió los documentos esenciales y controló el problema antes de que causara daños mayores.
Nadie había hecho mucho escándalo al respecto. Para Carolina, simplemente era lo correcto. Marcela llevó toda esta información a don Rodrigo en un informe detallado. Lo dejó sobre su escritorio una tarde lluviosa, mientras él revisaba otros asuntos de la empresa. Don Rodrigo le pidió que se quedara mientras leía. Pasó las hojas lentamente, deteniéndose en cada testimonio, cada evaluación, cada pequeño acto de integridad documentado entre líneas. Cuando terminó, apoyó las manos sobre el informe y cerró los ojos un momento, reflexionando. ¿Alguna observación adicional?, preguntó finalmente. Marcela dudó apenas un instante antes de responder. Es una mujer discreta, señor. No busca atención. Su trabajo habla por ella, y según algunas fuentes informales, parece tener una vida personal complicada. Nada escandaloso, pero soporta una situación difícil en casa. Don Rodrigo no preguntó más. No necesitaba detalles morbosos. Le bastaba con saber que aquella mujer, que enfrentaba batallas silenciosas más allá de su jornada laboral, seguía actuando cada día con la cabeza en alto y una dignidad que muchos de sus ejecutivos en trajes de diseñador jamás alcanzarían. A partir de ese día, don Rodrigo empezó a observar pequeños detalles en el edificio. Desde su oficina en el último piso, miraba a través de las cámaras de seguridad instaladas discretamente. No espiaba por morbo, sino para entender. Quería ver con sus propios ojos lo que el papel le había contado. Vio a Carolina llegar puntual cada mañana, saludar a cada persona que cruzaba en su camino, desde el guardia de la entrada hasta las secretarias del piso 20. La vio ayudar a una compañera mayor a cargar suministros sin que nadie se lo pidiera. La vio consolar con palabras amables a un joven recién contratado que había tenido un mal día. Observaba la forma en que mantenía su postura, su atención al detalle, su forma casi natural de inspirar respeto sin levantar la voz. No tardó en entender que el valor de Carolina no residía únicamente en su capacidad para limpiar superficies. Era su habilidad para limpiar ambientes. Con su presencia, con su actitud, transformaba la hostilidad en colaboración, la indiferencia en respeto tácito. Intrigado, don Rodrigo pidió una última investigación. Quería saber qué aspiraciones personales tenía Carolina. No era suficiente premiarla por ser eficiente. Él quería abrirle un verdadero camino, uno que pudiera aprovechar. La respuesta llegó pocos días después. Al parecer, en su juventud, Carolina había tenido la intención de estudiar administración de empresas, pero circunstancias familiares la habían obligado a abandonar los estudios para trabajar. Nunca retomó esa meta, aunque en entrevistas internas había expresado más de una vez su deseo de algún día dirigir un equipo, grande o pequeño. Don Rodrigo cerró el informe final y sonrió para sí mismo. Ahí estaba la clave. No se trataba de caridad ni de sentimentalismos. Era cuestión de justicia, de reconocer talento donde otros solo veían servidumbre. Tomó una decisión. Instruyó a su equipo de recursos humanos para crear un programa piloto de desarrollo interno, enfocado en empleados de base con potencial de liderazgo. El programa ofrecería becas de estudio, mentoría y posibilidades de ascenso. Oficialmente sería un proyecto de inclusión corporativa, pero en su mente tenía un objetivo claro: abrir la puerta para personas como Carolina. La vida le había enseñado que el verdadero cambio comenzaba con una sola oportunidad dada a la persona correcta, y ahora estaba listo para ofrecerla. Mientras tanto, ajena a los hilos que comenzaban a tejerse a su alrededor, Carolina seguía cumpliendo sus jornadas, luchando silenciosamente contra la rutina y el desaliento. Seguía creyendo en lo más profundo que el mundo no cambiaría para alguien como ella. Lo que no sabía era que el destino ya había dejado de ser indiferente. Pronto, su nombre resonaría en pasillos donde antes solo caminaban los invisibles. Y su vida, tejida con hilos de sacrificio y esperanza, estaba a punto de transformarse de maneras que ni siquiera en sus mejores sueños habría imaginado.
Carolina llegó aquel lunes creyendo que sería un día como cualquier otro. El clima era gris, el tráfico estaba peor de lo normal y su mochila, llena con el lonche de siempre, pesaba sobre su espalda más de lo habitual. Mientras cruzaba las puertas giratorias del edificio, no se dio cuenta de que varios ojos, discretamente, la seguían. No era por el uniforme azul marino ni por su andar apurado, era porque los engranajes de su destino ya se habían puesto en movimiento. A media mañana, mientras terminaba de limpiar una de las salas de juntas en el piso 23, el pequeño radio que colgaba de su cinturón crepitó. «Carolina, acércate, por favor, al área de recursos humanos. Tienen algo urgente para ti», dijo la voz de su supervisora. El estómago se le encogió. «¿Habré hecho algo mal?», pensó de inmediato. No era común que la llamaran a ese departamento, mucho menos de forma tan formal. Se lavó rápidamente las manos, acomodó su uniforme y bajó por las escaleras de emergencia, su corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó, la recibieron dos personas que no conocía. Ambos vestían trajes impecables y la miraban con sonrisas corteses pero serias. «Carolina Jiménez», dijo uno de ellos, un hombre alto de cabello entrecano. «El señor Estrada desea verte en su oficina». Ella parpadeó, incrédula. ¿El señor Estrada? ¿El dueño de todo aquello? ¿Qué podía querer de alguien como ella? Sin darle tiempo de procesarlo, la escoltaron hasta un elevador privado que no había usado nunca. Subieron en silencio hasta el piso 35, el último del edificio. Las puertas se abrieron con un suave zumbido y un largo pasillo alfombrado se extendió ante ellos. Carolina caminó despacio, sintiéndose pequeña en aquel entorno de lujo contenido. La oficina de don Rodrigo era amplia, iluminada por ventanales que dejaban entrar la luz grisácea del día. El mobiliario era de madera oscura y cuero, y un aroma a café recién hecho impregnaba el ambiente. Detrás de un escritorio enorme, don Rodrigo Estrada se puso de pie al verla entrar. «Bienvenida, Carolina», dijo con voz cálida. «Siéntate, por favor». Ella obedeció, con las manos firmemente entrelazadas sobre su regazo, sintiendo que cada movimiento suyo era observado, medido. Don Rodrigo la miró durante unos segundos, como evaluándola, pero sin el juicio que ella temía. Era una mirada profunda, casi paternal. «Quiero agradecerte personalmente», comenzó, «no solo por el incidente del evento, sino por algo más importante, por recordarme la importancia de la humildad, la dedicación y el respeto». Carolina abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Asintió levemente, sintiendo un nudo en la garganta. «He investigado tu trayectoria», continuó él, sin rodeos. «Tu expediente es impecable y quienes te conocen aquí hablan de ti con un respeto que no se compra con un título universitario ni con trajes caros». Ella sintió cómo sus mejillas ardían. Era extraño escuchar elogios sinceros. No estaba acostumbrada. Don Rodrigo tomó un folder negro de su escritorio y se lo acercó. «Dentro de esta carpeta hay una oferta», dijo. «Una beca completa para que puedas retomar tus estudios en administración de empresas. Todos los gastos estarán cubiertos. Matrícula, libros, transporte. Además, te ofrezco un nuevo puesto dentro de la empresa, supervisora administrativa del área de servicios generales». Carolina se quedó inmóvil. Sus ojos se movieron entre el folder y el rostro sereno de don Rodrigo, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. «Sé que puede parecer mucho de golpe», añadió él, percibiendo su desconcierto. «Tómate el tiempo que necesites para pensarlo. Pero quiero que sepas algo, Carolina. Te lo has ganado. No es un favor ni un acto de caridad. Es el reconocimiento a tu valor, a tu trabajo, a tu manera de ser». Ella tomó el folder con manos temblorosas. Sintió el peso físico de los papeles, pero también el peso simbólico de todo lo que representaban. Era más que una oferta de empleo. Era una puerta que nunca pensó que se abriría para alguien como ella. «¿Por qué yo?», logró preguntar en un susurro.
Don Rodrigo sonrió. Esa sonrisa franca que no necesita palabras adornadas, porque tú entiendes algo que muchos olvidan, que el verdadero liderazgo empieza sirviendo a los demás con humildad y respeto. Y eso, Carolina, no se enseña en ninguna universidad. Ella bajó la mirada, luchando contra las lágrimas. No podía llorar allí, no frente a él, no en ese momento que debía recordar con dignidad. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó después de unos segundos. Estudiar, respondió don Rodrigo. Capacitarte, aprender todo lo que puedas, y luego aplicar ese conocimiento para mejorar las condiciones de trabajo de quienes, como tú, sostienen esta empresa en silencio. La propuesta era tan generosa que le parecía irreal. Sentía que si parpadeaba, todo desaparecería como un sueño demasiado bueno para ser verdad. Me gustaría intentarlo, dijo finalmente, con voz queda pero firme. Don Rodrigo asintió, satisfecho. Esa es la actitud que se necesita. Te daré una semana para organizar tus asuntos personales. Después, comenzarás un programa de capacitación interna mientras inicias tus estudios. Se despidieron con un apretón de manos sencillo pero cargado de significado. Carolina salió de la oficina caminando en automático, con el folder apretado contra el pecho. No vio las miradas curiosas de los ejecutivos en el pasillo, ni escuchó el murmullo de los ascensores. Solo sentía el latido acelerado de su corazón y la convicción de que, por primera vez en mucho tiempo, el mundo le estaba dando una oportunidad justa. Cuando llegó al vestidor donde guardaba sus pertenencias, se sentó en la banca de madera desgastada y abrió el folder. Dentro, además de los documentos formales, había una carta escrita de puño y letra por don Rodrigo. Era breve, pero contenía una frase que Carolina sabía que nunca olvidaría. El talento y la dignidad florecen donde menos se espera. Nunca dudes de lo que eres capaz. Guardó la carta como un tesoro y respiró hondo. Sabía que el camino no sería fácil. Estudiar, trabajar, organizar su vida, todo implicaría sacrificios. Pero por primera vez, esos sacrificios no serían para sobrevivir. Serían para construir algo propio. Esa noche, cuando llegó a casa, Leonardo la recibió sentado en el sofá, viendo televisión como de costumbre. Ni siquiera volteó a verla. «Llegas tarde», murmuró, sin apartar los ojos de la pantalla. Carolina no respondió. Guardó el folder en su bolso y se dirigió al pequeño cuarto que usaba como estudio improvisado. Cerró la puerta tras de sí y se sentó frente al viejo escritorio de madera. Sacó una libreta nueva y escribió en la primera página, con letras grandes y firmes: «Hoy empieza mi nueva vida». Sabía que tendría que enfrentar muchas cosas, empezando por la resistencia de Leonardo y los miedos que durante años había llevado a cuestas como cadenas invisibles. Pero también sabía que esta vez no retrocedería, porque la oportunidad que había esperado toda su vida ya estaba en sus manos, y no pensaba dejarla escapar. Los días posteriores al anuncio de su ascenso fueron una mezcla de emociones intensas para Carolina. Entre trámites, inscripciones y capacitaciones preliminares, su vida cambió de ritmo abruptamente. Cada mañana ya no vestía el uniforme de limpieza, sino ropa formal prestada por una compañera, mientras poco a poco iba formando parte de un mundo que siempre había sentido ajeno. El cambio no pasó desapercibido en su casa. Leonardo, que hasta entonces había ignorado sus esfuerzos, comenzó a mostrar un interés inusual por cada uno de sus movimientos. Todo empezó una tarde, cuando Carolina llegó a casa cargando una pila de libros nuevos, obsequio del programa de capacitación. Apenas cruzó la puerta, Leonardo se levantó del sillón, algo que rara vez hacía, y fue a su encuentro. «¿Qué traes ahí, amor?», preguntó con una sonrisa que a Carolina le pareció ensayada. Ella, todavía sorprendida por el gesto, le explicó en pocas palabras su nueva responsabilidad y el programa de estudios que iniciaría en breve. Leonardo la escuchó en silencio.
asintiendo de vez en cuando, como si estuviera procesando información demasiado pesada para él. «Eso es increíble, Caro», dijo finalmente, acercándose a ella. «Estoy muy orgulloso de ti». Carolina sintió una punzada de incredulidad. Durante años, sus logros, por pequeños que fueran, habían sido minimizados o ridiculizados por él. Y ahora de repente recibía elogios. Prefirió no discutir. Asintió agradecida, aunque en el fondo no terminaba de creerle. Los días siguientes, Leonardo se mostró inusualmente atento. Se ofrecía a prepararle café por las mañanas, le preguntaba por sus clases y hasta intentaba ayudarle con las tareas administrativas que comenzaban a llegar. Carolina, acostumbrada al abandono emocional, se sentía descolocada ante esta nueva versión de su esposo. Una noche, mientras ella repasaba unas lecturas en la mesa de la cocina, Leonardo se sentó frente a ella con un gesto que pretendía ser serio. «He estado pensando mucho, Caro», dijo, acariciándole la mano. «Tal vez debería buscar trabajo otra vez. Ahora que tú vas a estar en una posición importante, podríamos hacer equipo, ¿no crees?» Carolina lo miró en silencio. La última vez que Leonardo había buscado trabajo, había terminado en meses de excusas y tardes eternas frente a la televisión. Sin embargo, una parte de ella, la que todavía deseaba creer en el amor que alguna vez compartieron, quiso darle el beneficio de la duda. «Sería bueno», respondió cuidando su tono. Leonardo sonrió ampliamente y, como si eso sellara algún pacto invisible, se levantó para preparar la cena, algo que en años no había hecho sin que ella se lo pidiera. Pero poco a poco, las verdaderas intenciones de Leonardo comenzaron a salir a flote. Primero fueron los comentarios sutiles, disfrazados de preocupación. «Oye, amor, ya que vas a tener un mejor sueldo, podrías hacerte cargo del coche, ¿no? Ya sabes, para que podamos movernos mejor, sería por los dos». Después vinieron las insinuaciones más descaradas. «Imagínate qué padre sería si tú me ayudaras a abrir un negocio, algo grande. Nada de esas cositas de medio tiempo». Carolina escuchaba todo con atención, pero en su interior algo se endurecía cada vez más. Leonardo no hablaba de sus sueños, hablaba de sus propias ambiciones, usando su esfuerzo como plataforma. En ningún momento mencionaba compartir responsabilidades o apoyarla en sus nuevas obligaciones. Solo pensaba en cómo podía aprovecharse de la situación. Una tarde, mientras revisaban juntas unos documentos en casa, su amiga y compañera de trabajo, Marisela, le dijo sin rodeos: «Ten cuidado, Caro. No todo el que aplaude tu éxito lo hace de corazón». Aquella frase se le quedó grabada como una advertencia silenciosa. La confirmación llegó unas semanas después. Una noche, Carolina llegó temprano a casa después de una capacitación. Estaba emocionada porque había logrado resolver sola un problema administrativo complejo. Quería compartirlo con Leonardo, contarle cómo se estaba superando, cómo cada pequeño logro la acercaba más a su nueva vida. Al abrir la puerta, escuchó risas provenientes de la sala. Se detuvo en seco. Leonardo estaba sentado en el sillón, acompañado de dos de sus amigos de siempre, esos mismos que solían reírse de Carolina por su trabajo humilde. Sobre la mesa había varias botellas de cerveza y papeles esparcidos. «Te digo que ahora sí vamos a salir adelante, compadre», decía Leonardo con voz entusiasta. «Mi vieja va a tener un buen sueldo, seguro hasta le dan bono. Vamos a montar el negocio ese del bar. Solo hay que saberla convencer». Los amigos rieron, chocando las botellas en un brindis vulgar. Carolina sintió como si le arrancaran el alma del pecho. Sin hacer ruido, retrocedió hasta la puerta y la cerró con suavidad para que no notaran que había escuchado. Se apoyó contra la pared del pasillo, tragando el amargo nudo que se formaba en su garganta. Todo había sido una farsa. El supuesto apoyo, el interés repentino, las muestras de cariño, todo era parte de un plan para beneficiarse de su esfuerzo. Esa noche no pudo contener el dolor.
Se encerró en su pequeño estudio y lloró, pero no como antes, con resignación. Esta vez, sus lágrimas fueron de rabia, de decepción, de una tristeza tan profunda que sentía que le desgarraba el pecho. Pero cuando la última lágrima cayó, algo dentro de ella cambió. Se miró en el espejo roto de su escritorio y se hizo una promesa silenciosa. No iba a permitir que nadie más, ni siquiera Leonardo, definiera su valor. Al día siguiente, Leonardo intentó continuar con su teatro. Se levantó temprano, preparó café, incluso habló de buscar un local para el supuesto negocio. Carolina lo escuchó todo en silencio, sin interrumpir, sin mostrar sus verdaderos sentimientos. Cuando terminó su café, se levantó, tomó su bolso y antes de salir hacia el trabajo, le dijo con voz serena pero firme: «Ya no me vas a usar para tus sueños. Ahora es mi turno de soñar para mí». Leonardo se quedó mirándola, desconcertado, como si no entendiera que la mujer que antes agachaba la cabeza había desaparecido. Carolina salió a la calle, sintiendo el frío de la mañana acariciarle el rostro. Pero en su interior, un sol comenzaba a levantarse. Sabía que los días que venían no serían fáciles. Tendría que enfrentar culpas, reproches, tal vez incluso amenazas. Pero también sabía algo más importante. Por primera vez en muchos años estaba dispuesta a luchar por ella misma y no pensaba retroceder. Las semanas que siguieron al rompimiento definitivo con Leonardo fueron para Carolina una mezcla de dolor punzante y una extraña sensación de alivio. Al principio, el silencio en el departamento parecía demasiado grande, como un eco de todo lo que alguna vez fue su hogar. A veces, al llegar del trabajo o de las clases nocturnas, esperaba inconscientemente ver a Leonardo en el sofá, viendo televisión o inventando excusas para no hacer nada. Pero no había nadie, solo ella y su nueva vida. Durante los primeros días, Leonardo intentó regresar. Apareció en la puerta tocando con los nudillos de manera insistente, suplicando. Carolina lo observó a través de la mirilla. Su rostro, alguna vez tan familiar, ahora le parecía ajeno, como una fotografía de un pasado que ya no le pertenecía. No abrió la puerta. Sabía que una conversación solo sería una trampa disfrazada de nostalgia. Poco después, los mensajes comenzaron a llegar. Cartas improvisadas, mensajes de texto, promesas de cambio, súplicas de perdón. Carolina los leía una sola vez y luego los borraba, con el corazón latiendo fuerte pero la mente cada vez más clara. No había marcha atrás. No esta vez. Su rutina cambió por completo. Por las mañanas asistía a las capacitaciones en la empresa, donde poco a poco fue ganándose la admiración de sus nuevos compañeros. Algunos eran jóvenes recién egresados de universidades prestigiosas. Otros eran empleados que, como ella, habían escalado posiciones con esfuerzo. Pero entre todos, Carolina comenzó a destacar, no por títulos ni apellidos, sino por su actitud incansable, su disposición para aprender y su capacidad natural para liderar con humildad. Uno de sus nuevos compañeros, Andrés, un joven de sonrisa fácil y mirada sincera, fue uno de los primeros en acercarse sin prejuicios. A diferencia de muchos, no la trataba con condescendencia ni con lástima. Se interesaba genuinamente en su opinión, le pedía consejo en proyectos grupales, la impulsaba a creer en sus capacidades cuando las dudas intentaban atraparla. «No es cuestión de dónde vienes, Caro», le decía un día mientras caminaban juntos por el pasillo central. «Es cuestión de hacia dónde quieres ir, y tú tienes más hambre de crecer que cualquiera de nosotros». Esas palabras, simples pero poderosas, se le quedaron grabadas como un mantra silencioso. Con el paso de los meses, Carolina empezó a sentir que el mundo, por fin, se expandía ante sus pies. Su horario era agotador. Trabajaba por las mañanas, estudiaba por las noches y en medio encontraba tiempo para tareas y proyectos.
Pero el cansancio tenía otro sabor, uno que no conocía, el sabor dulce de saber que cada esfuerzo era para ella misma. Una tarde, mientras repasaba unos reportes en el área de cafetería, su nueva jefa directa, la licenciada Laura Méndez, se acercó para felicitarla personalmente. «Tu desempeño ha sido excepcional, Carolina», dijo con una sonrisa genuina. «Estamos considerando proponerte para un proyecto especial de liderazgo joven. Es una oportunidad para seguir creciendo rápido». Carolina apenas pudo responder de la emoción. Se sintió, por primera vez en su vida, verdaderamente vista, valorada por algo más que su capacidad de trabajo físico. Ese mismo día, cuando llegó a casa, encendió su vieja computadora portátil y abrió un documento en blanco. En la parte superior escribió en letras grandes: «Mis metas». Y debajo, por primera vez, se permitió soñar en grande, terminar la carrera, liderar un equipo propio, ayudar a otros como ella a encontrar su camino y algún día devolver a otros la mano que don Rodrigo le había tendido. Los cambios no solo fueron profesionales. Carolina también comenzó a reconstruir su vida personal. Se reconectó con Marisela, su antigua compañera de limpieza, quien siempre había creído en ella. Juntas salían los sábados por la tarde a caminar por el parque, a tomar café en pequeñas cafeterías de barrio, a hablar de la vida, de los sueños, de todo lo que aún les quedaba por construir. «Nunca es tarde, amiga», le decía Marisela. «La vida empieza el día que decides no rendirte». Poco a poco, Carolina fue rodeándose de nuevas amistades, personas que no la juzgaban por su pasado, que no veían en ella a una ex trabajadora de limpieza, sino a una mujer fuerte, inteligente y valiente. Incluso su relación con su familia, especialmente con su madre, mejoró notablemente. Doña Petra, una mujer curtida por los años y las desilusiones, lloró de orgullo la primera vez que vio a su hija con su gafete de supervisora administrativa. «Siempre supe que tenías algo grande dentro de ti, hija», le dijo, abrazándola con fuerza. «Solo necesitabas que el mundo lo viera también». El departamento, ahora silencioso, empezó a transformarse. Carolina cambió los muebles viejos, pintó las paredes de colores claros, compró cortinas nuevas. Cada pequeño cambio era una declaración de su nueva etapa, una vida propia, construida con sus manos, sin cadenas, sin grilletes invisibles. Una noche, mientras acomodaba los nuevos libros en una repisa, encontró en el fondo de un cajón la vieja medalla de premio a la mejor pulidora de pisos, aquella cruel burla que Leonardo le había hecho tiempo atrás. La sostuvo entre sus dedos unos segundos, contemplándola sin rencor, pero también sin nostalgia. Sin dudarlo, la tiró a la basura. Ese simple gesto, tan pequeño, simbolizaba mucho más que el fin de una humillación. Era el cierre definitivo de un ciclo de dolor y resignación. Era el comienzo de una vida nueva, en la que nadie más decidiría su valor. Carolina no sabía qué deparaba el futuro. Había incertidumbres, miedos nuevos, desafíos que aún no alcanzaba a imaginar. Pero por primera vez en muchos años, enfrentaba todo eso de pie, con la frente en alto, con la convicción firme de que merecía lo que había conquistado. Y mientras se servía una taza de café caliente, mirando por la ventana la ciudad que se extendía infinita bajo la noche estrellada, sonrió. Sonrió porque sabía que, aunque el camino fuera largo y difícil, ahora caminaba con pasos propios. Sonrió porque entendía que su renacimiento no era un milagro, sino el resultado de cada decisión valiente, de cada lágrima transformada en fuerza. Sonrió porque, al fin, había encontrado su lugar en el mundo, y no pensaba soltarlo por nada. El amanecer entraba con suavidad a través de las cortinas recién puestas en el pequeño departamento de Carolina. A diferencia de otras mañanas, ya no se levantaba con prisas ni con el peso de la incertidumbre en los hombros.
Ahora sus pasos eran firmes, guiados por una claridad que antes le había parecido inalcanzable. El uniforme de limpieza que colgó durante años detrás de la puerta ya no estaba. En su lugar, un conjunto formal colgaba impecable, esperando para acompañarla a su nueva jornada como supervisora administrativa. Mientras se preparaba su café, Carolina repasaba mentalmente las actividades del día. Una reunión con el equipo de recursos humanos para presentar nuevas propuestas de mejora en los turnos de limpieza. Una clase virtual de administración estratégica. Una mentoría con los nuevos empleados del programa de desarrollo interno. Cada tarea, cada compromiso era una afirmación de todo lo que había logrado y todo lo que aún soñaba conquistar. El camino hacia el trabajo también había cambiado. Antes se sentaba en los vagones del metro, escondiéndose detrás de un libro o mirando el suelo para evitar las miradas de lástima o desprecio. Ahora, aunque seguía usando el mismo transporte público, caminaba erguida, con la cabeza en alto. No importaba lo que pensaran los demás. Ella sabía quién era. Al llegar al edificio corporativo, las miradas también eran distintas. Ya no era invisible. Sus antiguos compañeros de limpieza la saludaban con respeto genuino y muchos empleados de oficina, que antes ni siquiera notaban su existencia, la reconocían como una de las nuevas promesas de la compañía. Algunos intentaban acercarse con sonrisas oportunistas, pero Carolina había aprendido a distinguir entre el interés sincero y la conveniencia disfrazada. Con la misma serenidad con la que había fregado pisos durante años, ahora manejaba esas dinámicas complejas del mundo corporativo. Una de las mayores satisfacciones llegó cuando don Rodrigo la invitó personalmente a formar parte del Comité de Integración, un grupo dedicado a mejorar las condiciones de todos los trabajadores, sin importar su rango. Fue en una de esas reuniones donde Carolina propuso un plan que cambiaría la vida de muchos. Un programa de becas internas para el personal de servicios generales que deseara continuar sus estudios. La propuesta fue recibida con entusiasmo y en menos de 3 meses se puso en marcha. Cada vez que veía a uno de sus antiguos compañeros inscribirse en un curso, sonreír al recibir un diploma o hablar de nuevos sueños, Carolina sentía que su propio corazón latía con más fuerza. No era solo su vida la que estaba cambiando, era una ola de transformación silenciosa que había empezado con un acto de fe en sí misma. En su vida personal, los cambios también se hacían notar. Había alquilado un departamento más amplio, modesto aún, pero lleno de luz, de colores suaves, de esperanza tangible. Se inscribió en un taller de escritura creativa los sábados por la mañana, un capricho que siempre había soñado, pero que nunca se había permitido. Allí conoció a personas que la valoraban por sus ideas, no por su posición social ni por su pasado. Los domingos se convirtieron en su día favorito. Carolina se reunía con Marisela y algunos nuevos amigos en el Parque Central, donde organizaban pequeños picnics. Conversaban de todo: libros, películas, sueños de viajes, proyectos comunitarios. Riendo bajo los árboles, Carolina descubría una versión de sí misma que había estado oculta durante años. Una mujer capaz de disfrutar, de soñar, de vivir plenamente. Una tarde, mientras caminaba sola por el parque, observando a los niños jugar y a los adultos perderse en conversaciones animadas, reflexionó sobre su camino. Recordó los años en que el miedo y la humillación eran sus compañeros silenciosos, los años en que creyó que su destino estaba escrito en piedra. Sonrió para sí misma, entendiendo al fin que su valor nunca estuvo atado a un uniforme, a un salario o a la opinión de alguien más. Su valor había estado siempre en su corazón, en esa fuerza silenciosa que la había llevado a levantarse una y otra vez, aun cuando todo parecía en su contra. Recordó también a don Rodrigo, aquel anciano sabio que había visto en ella lo que tantos otros no quisieron ver.
decidió que algún día haría lo mismo por alguien más, tenderle la mano a quien, en silencio, luchaba por salir adelante. El futuro, por primera vez, no era una sombra incierta ni una amenaza velada. Era un lienzo en blanco, esperándola para ser pintado con los colores que ella eligiera. Sabía que habría días difíciles, errores, decepciones. La vida no prometía caminos fáciles, pero ahora cada dificultad sería un peldaño más, no un muro infranqueable. Carolina se detuvo un momento, cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el aire fresco de la tarde llenara sus pulmones. Sintió que cada célula de su cuerpo vibraba con una energía nueva, una energía nacida no de milagros, sino de la resiliencia, del coraje de haberse elegido a sí misma. Con pasos firmes, retomó su camino. No corría, no se apresuraba. Sabía que cada paso, cada decisión, la llevaba hacia un horizonte que ella misma estaba construyendo. Y en su corazón, como una antorcha que jamás volvería a apagarse, ardía la certeza de que era digna, fuerte y capaz. Carolina había renacido, y el mundo ahora era suyo para conquistarlo. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.